regresemos a aquel Egipto glorioso, que era sinónimo de poder, de sabiduría, de riqueza. Allí nació Moisés, como miles y miles de otros niños que tuvieron destino diferente. La mayoría de ellos fueron asesinados, ya sea con espada o lanzados al Nilo. Pero Jochebed, o Jocabed, la madre de Moisés, lo vio pleno y sano. Así lo traducen la mayoría de los biblistas judíos, y es que ese mismo término hebreo se traduce como pleno en otras partes del Tanaj. Lo que ellos interpretan significa que la mamá vio que el bebé estaba con salud plena, incluso cuando se cree que nació prematuramente. Pero nuestras Biblias dicen que lo vio hermoso, porque cuando se cuenta de eso mismo en Hechos 7 y en Hebreos 11, el término griego es asteios, que sí implica belleza. Pero ni en Hechos ni en Hebreos se utiliza el término griego horaios, algo que es hermoso porque es de naturaleza excelente, como lo entienden los judíos. Pero tampoco utiliza kalos, aquello que es hermoso estéticamente. Hechos 7 y Hebreos 11 utilizan asteios, que era una belleza por distinción. Habían tres grupos que se separaban según lo que les distinguía. Se decía que algo o alguien era aisros cuando estaba deforme, cuando era desagradable o tenía alguna apariencia vergonzosa. Si era rústico, tosco, ordinario, se utilizaba entonces el término agroikos, derivado de campesino, algo del campo. Y el término bíblico en Hebreos y en Hechos, asteios, era algo que poseía un atractivo especial, algo elegante, algo que no era del campo sino de la ciudad, donde estaban los edificios hermosos, la planeación de arquitectos, los jardines y monumentos. Así que sí, Moisés debió de ser un niño de belleza especial. Los judíos lo asocian más con perfección, en el sentido de que pese a haber nacido prematuramente, porque dicen que eso está implícito en el hebreo, Moisés ya estaba plenamente desarrollado, incluso hasta sus uñas. Lo que sí sabemos es que Jochebed lo cuidó por 3 meses, y los judíos nos dicen que fue porque Moisés nació a los 6 meses de gestación, y una vez llegado el cumplimiento de los días en que se suponía sería su alumbramiento, ella debía tirarlo al Nilo, porque así era el decreto del rey. Éxodo 1:22 nos habla de eso. Que por eso dice que no podía ocultarlo más, porque ya habían pasado los 9 meses que se suponía duraría su embarazo, y que ahora estaba obligada a obedecer al faraón. Y en cierto sentido, ella cumplió. No podían culparla de desobediencia, ella lo puso literalmente en el Nilo, pero se aseguró que el niño fuera en algo que lo protegiera de hundirse. Hizo una canastilla cerrada con cañas de papiro, esas cañas, esos juncos que crecían junto al Nilo, y lo recubrió con betún y resina. El betún se usaba en Egipto para los procesos de momificación, pero además era muy usado en las construcciones en el delta del Nilo por las inundaciones frecuentes, donde está el Goshen, como impermeable en muros y tejados. Era para proteger de la humedad cuando el río se desbordara. Y la resina, por otra parte, era usada en cubetas y barriles donde se transportarían o almacenarían líquidos, y también en embarcaciones pequeñas. Lo curioso es que cualquiera de las dos hubiera sido suficiente para que el agua no entrara, y cualquiera de las dos exigía mucha paciencia y dedicación, tanto al elaborarse como al aplicarse, lo que nos dice que esa mamá se esmeró, trabajó para que su hijo no corriera riesgo de hundirse. Hizo el doble que lo necesario para asegurarse que su bebé estuviera bien. Y no solo recubrió la canastilla muy bien. Dicen los estudiosos del hebreo que el aislamiento de la canastilla fue por dentro, así que por fuera solo se veían juncos del Nilo, y luego deposita la canastilla entre los juncos del Nilo. La mamá debió haber pensado en camuflajear bien el escondite de su bebé, y al ponerlo entre los juncos evitaba que la canastilla se viera o que se moviera por el río. Lo que quizá Jochebed no sabía era que esos recubrimientos, como ella los usó, no solo impedían el paso de la humedad, sino que además funcionarían como aislante acústico. Impedían que los ruidos de afuera asustaran al niño adentro, y que los llantos eventuales de un bebé se escucharan desde afuera. Luego, María, hermanita de Moisés, que estaba preocupada por el destino de él,
vigiló cuidadosamente la canastilla desde lejos. ¿Qué debió sentir una niña de su edad cuando vio que la mismísima hija del faraón, el que quería los bebés muertos, fue quien descubrió lo que Jochebed y ella seguro pensaban y esperaban fuera el escondite perfecto? ¿Cómo se sentiría cuando aquella mujer, al servicio de la hija del rey, se acercaba paso a paso por la canastilla para llevarla hasta la presencia de ella? Pero cuando se abrió la canastilla, los instintos maternales en cualquier mujer debieron tomar el control. Ella vio al bebé y escuchó al bebé y se enamoró, o al menos se conmocionó emocionalmente. Y María, que era apenas una niña y vigilaba a la distancia, se apresuró en entrar en escena. Si usted gusta, yo le ayudo a conseguirle nodriza. Y así, la mujer que parecía haber perdido a su hijo, lo recibió de nuevo en casa para cuidarlo, pero ahora con el permiso de la hija del faraón, y además le pagaron. Una vez destetado el niño, fue llevado al palacio real, donde la hija del faraón le adoptó como hijo suyo. No queda claro en lo que la Biblia nos revela si Moisés siempre supo de su origen. Lo que sí sabemos es que ya de grande sí lo conocía, pero aún conociendo de dónde venía, hubo un tiempo en el que no tenía idea del sufrimiento que su propio pueblo encaraba. Él vivió rodeado de los lujos del palacio y acompañado de victorias militares. Pero ya crecido, salió y miró no solo el sufrimiento de sus hermanos, también pudo ser testigo del maltrato al que estaban sometidos. Y por primera vez supo del padecimiento que alguien debía afrontar solo por ser hebreo. Así que se aseguró de que nadie lo estuviera viendo y asesinó a aquel egipcio que golpeaba a un hebreo. Y muchos creen que así, con ese asesinato, es como Moisés transgredió los límites de lo que Faraón estaba dispuesto a tolerar. Pero no es así. Moisés era miembro de la familia real y por derecho y costumbre pudo haber hecho mucho más que eso. Entonces, ¿qué fue lo que despertó la ira del rey? Sigamos leyendo. Al día siguiente salió. Ponle atención a esa frase. En el versículo 11 leímos que salió a donde estaban sus hermanos. Es decir, de donde estaba, caminó a aquel lugar en que se encontraban los suyos. Ahora solo nos dice que salió y vio. En la construcción gramatical ya no está la idea de trasladarse a otro lugar, solo de salir, que puede entenderse también como salir de una casa o de algún refugio. Además, debemos notar que al salir, lo que vio fueron hebreos. Cuando salió en el versículo 11, debió trasladarse a donde había hebreos. Ahora parece estar donde hay hebreos. Así que sale y ve a dos hebreos que reñían, dice ahí, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y el versículo 14: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros?, le respondió el culpable. ¿Acaso el hebreo no sabía que hablaba con un príncipe de Egipto? ¿No sabía que estaba parado frente a un comandante militar que dirigió escuadrones egipcios a victorias gloriosas? Muchos creen que las vestiduras de Moisés ya no eran egipcias, sino hebreas. No tiene sentido bíblico, porque poco después, cuando huyó del país y conoció a la que sería su esposa, ella y sus hermanas se refirieron a él como un egipcio. Su apariencia, su vestimenta, su porte, su conducta era de alguien de Egipto. Tiene más sentido bíblico creer que quizás el hebreo sabía de Moisés, pero que algo habría pasado que ya no les intimidaba. Ya lo veían como un hebreo más, como a cualquiera de ellos. Y basado en que salió y al salir vio hebreos, puedo pensar que Moisés ya había decidido habitar entre los hijos de Abraham como uno más. Y ponle atención a lo que el hebreo le dijo: ¿quién te puso de príncipe o juez sobre nosotros? El término hebreo significa algo que se levanta de entre nosotros. Me queda claro que Moisés había decidido irse a vivir entre ellos, como uno más de ellos, y al matar al egipcio ya no estaba haciéndolo como un miembro de la familia real.
a la que él había renunciado. Ahora era un esclavo más que había osado levantar su mano contra un ciudadano del reino de Egipto. Por eso Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. ¿Quieres más sustento bíblico para esta idea? Lee conmigo estas palabras de Hebreos 11. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Rehusó. El término griego es arneomai. Repudió. Moisés despreció a esa familia. Hizo evidente su decisión de ya no ser más de ella. Versículo 25. Escogiendo más bien, en griego, elómenos, tomar una decisión, Moisés no solo repudió la casa real, al mismo tiempo decidió abrazar su identidad hebrea. Él eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él escogió vivir entre el pueblo hebreo en vez de en el palacio egipcio. Él escogió ser un esclavo hebreo en lugar de un noble egipcio. Él prefirió el sufrimiento a, dice ahí, gozar de los placeres temporales del pecado. Ese repudio a la casa real fue la chispa que generó el coraje en el rey. Por eso el versículo siguiente de lo que acabamos de leer en el Éxodo dice: al enterarse Faraón de lo que había pasado, que Moisés despreció ser egipcio, que repudió ser de la familia real, que amó más ser un hebreo y que en medio de eso decidió matar a un egipcio, entonces el Faraón se enojó. Y enojado, dice ahí, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Y aquí sucede un cambio en el contexto de Moisés. Él pensó que ya no viviría en el palacio, pero que viviría entre los hebreos como uno más de ellos. Y ahora está a medio desierto, es decir, en la soledad. No tiene el palacio, pero tampoco al pueblo hebreo. No tiene nada. O al menos eso podríamos creer si no supiéramos que todo nos conduce por donde Dios quiere, a donde Dios quiere, porque Dios así lo quiere. Y se nos habla luego de un personaje, un sacerdote de otra nación, y muy pronto asociamos eso con paganismo. Pero si leemos Génesis 25, apenas comenzamos la lectura y ya sabemos que Madián también era hijo de Abraham. Así que los madianitas crecieron educados en la fe del Dios que se les reveló a Abraham. Por eso años después, cuando los israelitas caminaban hacia Moab, los moabitas trajeron un profeta desde Madián, a quien le pagaron para que maldijera a los israelitas. Y ese profeta, aunque inmoral, porque vendía sus servicios, no se atrevía a ir en contra de lo que el Dios de Abraham dijera. Los madianitas, al menos al principio, tenían una relación cercana con el Dios de la palabra. Así que ese sacerdote que se menciona aquí no era un idólatra. Era un hombre que conocía y servía al Dios verdadero, al Dios de su padre Abraham. Sigo leyendo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Quiero que le pongas atención a esto. Aunque ellas están fungiendo como pastoras del rebaño, no se les llama de esa manera. Por la lectura que sigue, entendemos que el padre de ellas seguía esperando conseguir a alguien que se ocupara de esa tarea. Entonces vinieron unos pastores, dice el versículo 17, y las echaron de ahí. Mis 2 hijas se pondrán incómodas, porque dirán que una mujer sí puede pelear y forcejear con un hombre. Y si las hay, mujeres que sean más fuertes o habilidosas, y si los hay, hombres que sean más débiles o fáciles de someter. Pero son la excepción más que la regla. La verdad es que el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. Y antes de que saquen sus pancartas y quieran cancelarme, esperen el siguiente video, por favor. Pero aquí, ellas son expulsadas por unos hombres aprovechados. Pero Moisés se levantó y las defendió. Moisés, el entrenado en combate, el que había dirigido ejércitos y peleado contra soldados fuertes y poderosos al sur de Egipto, ahora está frente a unos cuantos hombres sin entrenamiento y los pone en su lugar. Defendió a las mujeres porque eso es lo que debiera hacer un hombre.
y les ayudó con sus tareas, porque eso es lo que debiera hacer un hombre. Y dio de beber a su rebaño. Versículo 18. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? ¿Cómo fue que terminaron tan pronto esta vez? Ah, papá, es que había un hombre ahí, uno que nos libró de unos tipos malos. Y además se puso a sacar agua para nosotras. Y además, papá, se puso a sacar agua para nuestros ganados. Y Reuel les hace 3 preguntas muy inteligentes. 1. ¿Dónde está? O sea, a ver, hijas, ¿cómo que llega un Batman, derrota a los villanos, les da agua a ustedes y a sus ganados, y ustedes lo pierden de vista? 2. ¿Por qué lo dejaron ir? Hijas, ustedes tan sin casarse y yo tan sin pastores. O me salía yerno o me salía empleado, pero ¿por qué lo dejaron? Gavilán que suelta no es gavilán. Y 3, ¿por qué no le dieron de comer? Se les duerme, hijas. Es un buen hombre y ustedes en la luna. Vayan, invítele un taco, tráiganlo a la casa, preséntenmelo. Creo que Reuel estaba más desesperado que ellas, ¿no? Y por lo que dice, entendemos que mientras comían se discutieron de negocios. Y Moisés recibió una oferta de trabajo a la que no se podía rehusar. Incluía alimento y alojamiento a un hombre que no tiene ni qué comer ni dónde vivir. Pero Moisés salió con mucho más que eso, porque tampoco tenía una familia a quien cuidar. Y de ese banquete salió con todo: trabajo, casa y esposa. Versículo 21. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Pero eso no es todo. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en esta tierra. ¡Qué negociación increíble! Séfora consiguió un esposo que la protegiera. El suegro se consiguió un hombre que le cuidará a su hija y le cuidará también al ganado. Y Moisés salió con la mejor parte del trato: casa, trabajo, esposa y hasta un hijo. Versículo 23. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Por la lectura a los versículos del contexto, podemos entender que Moisés se dedicó a pastorear las ovejas por muchos años. Algunos dicen que quizás pasaron 40 años desde aquel día en que Moisés huyó a Madián. Pero algo estaba claro: Moisés no se olvidaría de su pueblo. El nombre de su hijo era su recordatorio constante: soy peregrino. Este no es mi pueblo, este no es mi lugar. No nací para aquí, no nací para esto. Y mientras tanto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Versículo 24. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No significa que Dios lo hubiera olvidado. La frase significa: Dios trajo a la memoria. Pero nada sucedió fuera de los tiempos que Él había establecido. Dios trajo a la memoria su pacto con Abraham. ¿Cuál pacto? ¿Recuerdas cuando hablamos de aquel día en el que Abraham puso unos animales partidos a la mitad frente a él y los cuidaba de aquellas aves de rapiña? Génesis 15. Les decía que ese día Dios pactó con Abraham, ¿lo recuerdas? Esto es parte de lo que le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. No se le había olvidado a Dios. Todo iba conforme al plan. Eran los hebreos los que al parecer lo habían olvidado, y en medio de su angustia, ellos clamaron a Dios.
Hay gente que cree que la oración nos consigue cosas. No, la oración nos alinea con la voluntad de Dios. Nos permite, como dijo Pedro en 1 de Pedro 5, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Juan, en 1 de Juan 5, nos recuerda que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando el pueblo comienza a orar es porque el reloj de Dios está llegando a ese momento de cumplir lo que prometió. No oran para que suceda, oran porque sucederá. Y mientras el pueblo, lleno de angustias, eleva su clamor, y mientras Moisés cuida ovejas por el desierto, el reloj de Dios sigue a tiempo. Y en medio de eso, el faraón, que quería matar a Moisés, digamos que Dios se encargó de eso. Pero aquí hay otro cambio en el contexto de Moisés al que quiero ponerle atención. Ya no es el panorama hermoso de los interiores lujosos en los palacios reales. No hay oro en las paredes, no hay marfil en las paredes, no hay camas cómodas ni alimentos selectos, no hay pleitesías ni cortesías. Moisés está solo, a mitad del desierto. Tampoco está rodeado del pueblo que él eligió sobre la casa real. Ahora solo se rodea de animales apestosos, débiles, indefensos, que él debe cuidar, que él debe soportar, que él debe alimentar, que él debe apacentar, que él debe conducir, y ni siquiera son suyos. Es responsable ante alguien más por el bienestar de ellos. Capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro. ¿Crees que Dios lo puso en esas circunstancias solo porque sí? ¿No te das cuenta que esas ovejas son la escuela de Dios? Que lo que aprende junto a ellas es lo que Dios usará para conducir a Israel por esos mismos desiertos hasta la tierra donde había alimento, donde fluía leche y miel. A veces no discernimos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? Porque eres bendito, porque estás en la agenda de Dios, porque tus lágrimas no fueron en vano, porque tus heridas no fueron solo porque sí. Dios tiene un propósito para los que Él amó y Él te lleva de la mano, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la completará. Moisés, esas ovejas te enseñan una profesión maravillosa que tus ancestros conocieron. Ellos se dedicaban a eso cuando llegaron a Egipto. Pero los lujos y los palacios te privaron de ella. Moisés, te estoy enseñando a pastorear. Esto es maravilloso, porque lo vemos una y otra vez en la palabra. ¿Recuerdas a David enfrentándose al gigante Goliat? El rey Saúl quería armar a David con las mejores armas, las creadas por los mejores herreros del reino, pero David no las necesitaba porque él había aprendido lo que sí se necesitaba mientras pastoreaba unas ovejas por el desierto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Yo me encargo, rey. Lo que debo saber lo aprendí pastoreando. Y recordamos mucho las piedras que tomó. Las convertimos en las protagonistas de la historia. Pero al hacerlo descuidamos un mensaje hermoso. El versículo 40, donde dice que escogió piedras, comienza diciendo que David, después de abandonar la armadura real, tomó en su mano su cayado, su bastón pastoral, y luego, ahí mismo, cuando escogió las piedras, las guardó en el saco pastoral que traía. Sí, Dios dirigió la piedra, pero Dios también dirigió y entrenó a David, poniéndolo al cuidado de unas ovejas. Y cuando David ya es el rey amado y victoriado por todo el pueblo que le sigue, escribe uno de los salmos más hermosos que existen, uno de los más completos, en el que David describe su relación con el Dios de Israel. Y aunque David es el rey en el trono, y hubiera sido fácil componerle un canto a un Dios soberano gobernando desde su trono eterno, David le rasca a la guitarra, a su arpa,
y comienza a cantar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Oh, Él me pastorea, Él me pastorea. Y cuando Asaf, uno de los mejores músicos en la historia del pueblo de Israel, canta en el Salmo 78 sobre David, tampoco describe su palacio, su trono o su corona. Hay algo que sobresale de David, algo que lo distingue. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob. Y en ese mismo salmo, cuando Asaf canta sobre lo que pasó en Egipto, él cantó: e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Y cuando nuestro Señor se hizo hombre y predicó entre nosotros, Él nos dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y no solo las conozco y me conocen, no solo nos reconocemos, también estoy listo a morir por ellas porque las amo. Porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. Por eso aquellos animales salvajes no intimidaron a David. Oso, león, no tengo tiempo para pensar en sus garras y su fuerza. Solo estaba concentrado en esa oveja, en la boca de aquel animal. Su único pensamiento era: primero lo libero, después lo que siga. Entonces, ¿crees que fue casualidad que Moisés terminara cuidando ovejas? Y cuidando de ellas, nos dice que condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. El término hebreo significa que llevó al rebaño hasta el fondo del desierto, o detrás del desierto, o pasando el desierto. Caminó lo que tuviera que caminar para asegurarse que sus ovejas comieran y bebieran. Pero aquí está otro contexto en la vida de Moisés: el desierto. Pero cuando escuchamos ese término, nos pasa como con el término esclavitud. Lo interpretamos a partir de nuestra experiencia o información. Creemos que si dice desierto, se parece a caminar por las arenas de nuestra laguna salada. O nos viene alguna imagen del desierto del Sahara, sin sombras, sin agua, sin nada. Los desiertos de Madián no son nada como eso. De hecho, el término hebreo para desierto es midbar, que significa lugar sin árboles. Los desiertos de Madián, por donde Israel debió caminar, no siempre fueron áridos y secos. Habían sombras y vegetación para los animales. Eran más bien rocosos, con terrenos accidentados, lleno de montañas, de cuevas que evitar o lugares que escalar si es que había vegetación para el ganado. El término desierto en hebreo está más conectado con la soledad que con la sequía o la aridez. De hecho, midbar se escribe con lo que para nosotros serían MDBR, las letras MDBR. ¿Y sabes cómo se dice palabra o declaración? Dabar, DBR. Desierto, MDBR, palabra DBR. Un desierto era un lugar aislado de los demás, donde no hay con quien hablar. Un espacio más para pensar que para platicar. No un lugar donde morir, sino donde meditar. Y Dios también usó eso en la vida de Moisés, porque es ahí donde estamos frente a nosotros mismos, donde somos más vulnerables y poderosos al mismo tiempo, donde podemos reflexionar para crecer o pensar para lastimarnos. Es donde meditamos y donde tomamos nuestras decisiones más trascendentales. Es donde se define el rumbo de nuestras vidas. Por eso, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No llegó ahí por casualidad. No llegó ahí porque se equivocó de ruta. Los desiertos son parte del entrenamiento de Dios. Ahí se forja el carácter, ahí se fortalece el alma, ahí se depuran las ideas. Por eso, Cristo era, a veces, un hombre solitario. Tenía momentos de mucha interacción social,
pero luego se retiraba solo a alguna montaña. Muchos creen que un hombre solo es un pobre hombre. Pobre hombre el que necesita del ruido ajeno para seguir caminando. Pobre hombre el que se alimenta de popularidad, de fama, de likes, de comentarios. Pobre. Porque cuando estamos en el desierto, aunque parece que no tenemos nada, aunque parece que no tenemos a nadie, tenemos todo lo que se necesita para crecer. Porque en Midbar hay Debar. Nos conocemos mejor, nos construimos mejor, pero por encima de todo, conocemos mejor a Dios porque tenemos todo para hablar a solas con Él. Por eso muchas iglesias hacen lo que llaman retiros. Y es una palabra muy padre, retirarnos, alejarnos, pero luego vamos y es solo camping. Voleibol, carnes asadas, actividades en grupo y luego tratando de mejorarlo, le agregan otra etiqueta, retiro espiritual. Pero no nos retiramos de nada porque llevamos nuestras cosas y no nos retiramos de nadie porque vamos en grupo, pero ya nos sentimos más espirituales, con más medallitas, con más piedritas en la corona, porque el retiro nos hizo más orgullosos religiosamente. No estoy diciendo que acampar como iglesia esté mal, la fiesta de Sucot es eso, acampar como pueblo, juntos, recordando lo mismo, pero un retiro es otra cosa, debe ser un momento a solas. No dije tiempo, sino momento. No está regulado por el reloj. Eso no importa. Un día, una hora, un minuto, pero estás solo con Dios. A solas con Dios. No cuando te estás bañando. No porque estás aprovechando en lo que se cocina algo o en lo que haces otra cosa. Es un momento santo, es decir, separado intencionalmente, sin ruidos, sin distracciones, sin celulares ni cámaras, sin guitarras ni música, porque es muy fácil que esas distracciones las disfracemos de adoración. Hubo un pastor muy famoso que tenía junto a su oficina un cuarto donde no había sino una alfombra, un foco y una Biblia. Y cuando él entraba ahí, nadie lo molestaba. Ahí no había internet, no habían ruidos, no había un ¿ya quieres comer? No había un ¿no has visto mis lentes? Él lo llamaba su listening room, su cuarto para escuchar. Si hay algo que he envidiado de alguien en la vida, era eso. Si hay algo que quisiera tener más que cualquier otra cosa, sería eso. Pero luego, cuando lo he pensado, me pierdo más en los detalles. Que sea un espacio acústicamente aislado, que el ruido no me moleste, que tenga la manera de que ni el frío ni el calor sean inconveniente, que tenga un baño. Y ya estoy más ansioso por los detalles triviales y no por lo más importante. Dios condujo a Moisés hasta el fondo del desierto, a lo más profundo de él. Aunque a veces la traducción siga un intento de traducir un término más que de interpretar una idea. Pero Dios llevó a Moisés a lo más íntimo del desierto, al fondo, al otro lado, porque ahí le daría una revelación especial. El último contexto en la vida de Moisés, a donde quiero llevarles. Una zarza, un arbusto con espinas, tosco, ordinario, en una montaña seca. Porque ahí Dios se aparecería. Muchos se preguntan ¿qué tipo de arbusto sería? Algunos dicen que debió ser un árbol de moras, otros algún tipo de arbusto con flores y frutos muy típico de esa parte del mundo. Lo relevante no es qué tipo de arbusto era, sino el uso que Dios le dio. No se trataba de un ¿qué es?, sino de un ¿para qué está? Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. La protagonista no era la zarza, pero esa zarza estaba ahí para algo. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. De nuevo, la protagonista no era la zarza, pero esa zarza estaba ahí para algo. ¿Por qué lo digo? Permíteme leer el siguiente versículo. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Qué tiene de especial ese arbusto? Nada sino una sola cosa, pero para entenderlo mejor, permíteme poner en pantalla cómo traducen este versículo las versiones de la Reina Valera. Todas las versiones de la Reina Valera utilizan el mismo término: visión. No, eso no era una visión.
Hubo en verdad una zarza que ardía. Y permíteme leerte el siguiente versículo. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: aquí estoy. ¿Sabes cómo entiendo eso? Que esa zarza cumplió una misión: atraer a Moisés, para que Dios lo llevara a ese monte donde Dios ya lo esperaba, para asignarle a Moisés una tarea. ¿Cuál es el problema? Que el uso del término visión en un contexto tan glorioso como este hace que muchos utilicen este pasaje, este contexto, para explicar que es necesario que tengamos una visión en un sentido místico. Otros dicen en un sentido práctico, o más bien empresarial, es decir, desarrollar una idea de lo que quieres. Y somos expuestos a esa basura que nos hace perseguir una experiencia sensacionalista o egoísta y ir atrás de aquello que nace de nuestros anhelos, de nuestro corazón egoísta. Ya les he hablado a otros de libros como este, que nos recomiendan a los pastores para desarrollar una visión. Este pasaje no se trata de una visión. No se trata de una visión. Este pasaje se trata de un encuentro con el Dios verdadero, atraídos por una zarza que ardía, porque en ese monte Dios reveló dos cosas: su misión para nosotros y su palabra para nosotros. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Hay un para qué en nuestras vidas. Hay un propósito, hay una misión, hay una tarea, y eso no nace de nuestra alma, no se nutre de nuestros sueños, es algo que recibimos de Dios. Tenemos una tarea, tenemos una misión asignada por Dios. Somos misionales. Esa no es una etiqueta denominacionalista. No tiene que ver con si somos reformados o arminianos, con si somos cesacionistas o carismáticos. Implica solo una cosa: la iglesia de Cristo tiene una misión. Estamos aquí como iglesia de Cristo, donde sea que estés, para cumplir una misma misión, una misma tarea, que aunque existe en 3 dimensiones diferentes o con 3 rumbos distintos, es una misma. Y es la misma tarea para todos. No se trata de una visión que nace en tu corazón o en el corazón de un líder. Se trata de una misión que nació en el corazón de Dios. Una tarea que nos asignó el Señor en 3 formatos, en 3 rumbos. Estamos aquí para exaltar a Dios, para llevarle gloria en todo, para proclamarlo como lo más bello, lo más puro, lo más santo, lo más glorioso que podemos tener. Y también estamos aquí para edificarnos en la palabra, para crecer en comunión, en coinonía, y edificarnos, construirnos unos a otros a través de nuestra amistad, utilizando la palabra para animarnos, motivarnos y confrontarnos unos a otros. Y 3, estamos aquí para la proclamación del Evangelio, para anunciar el Evangelio donde el Evangelio no ha sido presentado o publicado o anunciado correctamente. No se trata de una visión, no se trata de un anhelo, de un sueño, de objetivos que nos trazamos nosotros a nosotros mismos. La iglesia de Cristo tiene una misión, y esa misión es la que nos define.